Saludos mis camaradas ARCs, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión vamos a ver el epílogo después de la pelea contra Bael. Cachamos a Aina visitando la tumba de su papá. Lo pone al día desde la pelea de Dar Falsa X hasta Bael, peleas de las cuales los ARCs no hubieran librado de no ser por nosotros. Pero respondemos, no fue solo por nosotros. Aina nos da la razón y luego nos da el notición de que Ryuki y Luka ya se graduaron y ahora son miembros formales. Debiste ver qué tan emocionados andaban en aquel día. Pero en fin, Aina ya se tiene que ir debido a que quedó en reunirse con Bruder para supervisar unas nuevas compañías de entrenamiento. No solo hay que irse preparando para lo que nos lleguen a lanzar los Starless, sino también para mantener el ritmo con nosotros. Más tarde nos reunimos con Crawford y Bruder para recapitular qué pasó en el día en el que Bael emergió. Mientras nosotros peleábamos contra él, a lo largo de Alpha aparecieron oleadas y oleadas de Starless. Por suerte, parecía que estaban más preocupados por cartografiar el planeta en vez de pelear como tal. Y ahí se vio los resultados del nuevo enfoque que han tenido los entrenamientos, ya que se vio cómo los comandantes no tuvieron la necesidad de estar al pendiente de todo mundo. Se notaba que los combatientes sabían lo que estaban haciendo, pero quienes más impacto tuvieron fueron Aina y Manon. Aina por tema de coordinación y Manon al darse cuenta de dónde eran los puntos débiles en nuestras defensas. Está claro que nosotros tres hemos estado carreando los ARCs todo este tiempo, y Crawford no quiere que sea así. Y tras ver cómo todas las regiones se coordinan, hay esperanza en que los ARCs eventualmente lleguen a ser tan buenos como tu personaje. Más tarde nos reunimos con Guren y Kanui para ver el estatus del campamento de Stía. La mayor novedad es que ahora han estado llegando muchos reclutas de Aelio y algunos de Retem, ya que en palabras de los reclutas de Retem, con el apoyo que Aelio ha estado dando también allá, ya hay más chance de que los ARCs de Retem puedan apoyar en otras regiones también. En palabras de Guren, de estar en un y apenitas sobrevivimos a ya ahora sí trabajar bien en Stía. Principal razón de por qué Guren aceptó el trabajo como jefe de inteligencia. Y Kanui se queja debido a que desde que Guren anda moviéndose de un lado a otro, ha descuidado el trabajo administrativo. Y a lo que nosotros respondemos, los trancazos nunca deben faltar. Y Guren responde, ya ves Kanui, este es de los míos. Poco después Mano nos llama con urgencia debido a que Faria desapareció, cosa muy inusual en ella y por eso mismo nos pide buscarla. Y para cuando la encontramos nomás estaba cerca del café, relajándose, despejando su mente y reflexionando qué tanto ha cambiado su vida desde que dejó Leciel. Empezando con el hecho de que desde que lleva viviendo con los ARCs, Faria ha estado descubriendo poco a poco su lado emocional, cosa que en Leciel jamás hubiera pasado, ya que uno se preocupaba por trabajar y no existía ningún pasatiempo u otra actividad que ayudara a descubrir tu personalidad. Y si hay algo en lo que Faria puede estar segura es que Ilma le ha demostrado que puede haber un balance entre el aspecto emocional e intelectual. Él fue quien más la inspiró a hacerse una introspección. Y tras socializar con toda clase de personas, el ver cómo hay 1001 maneras en las que uno puede reaccionar ante cada situación, es el por qué Faria tuvo la epifanía de que hasta el más tonto puede tener la solución a un problema del momento. Más tarde encontramos a Crawford y Guren en el lago Alfilia. Tal y como vimos con Aina al principio del capítulo, Crawford y Guren le estaban dando actualizaciones a Ivana, en especial de cómo ellos dos han hecho el esfuerzo de ir reconstruyendo su amistad. En este punto, Crawford y Guren nos recuerdan el cómo, a pesar de que ambos tienen puntos de vista bien diferentes, Ivana siempre encontraba la manera de hacer que ambos trabajaran juntos, bajo un mismo objetivo. Así eran las cosas hasta que Nilus Stía, la jirafa Doll, apareció. Todo lo que salió mal en aquel día, salió horriblemente. Ambos reflexionan respecto a que si hubiera hecho esto o aquello, quizás Ivana seguiría viva hoy en día. Pero bueno, ya sabemos cómo fueron las cosas. Crawford y Guren se distanciaron y la situación en Alpha duró estancada tanto tiempo hasta que nosotros, Aina y Manon, llegamos, como si fuéramos piezas nuevas a cambiar las reglas del juego. Y ya por último, Crawford comenta algo curioso que pasó ese día. Él recuerda cómo Ivana tenía un mal presentimiento, como si hubiera profetizado su propia muerte. De regreso en la ciudad central, de pura suerte nos encontramos con Nadere y Mary. Fuera de cámara resulta que ambas han estado conviviendo mucho. Gracias a Aina, ambas se han estado aventurando fuera de sus respectivas regiones, y hasta han estado visitando la región de la otra respectivamente. En un punto, Nadere comenta que había leído que Cavaris en el pasado tenía un clima parecido al de Aelio. Efectivamente, dice Mary.
Así eran las cosas y ese siempre ha sido el sueño de mi abuelo. Pero al menos desde mi punto de vista, Cavarís es hermoso tal y como está. A pesar de que en una que otra época del año se vuelve bien difícil sobrevivir, no lo cambiaría por nada. Pero lo que definitivamente sí quiero hacer es restaurar la central perdida a su antigua gloria, ya que en el presente es un domo bajo roca y hielo. Nadre simplemente le comenta que cualquier cosa que llegues a necesitar, ahí me dices, porfa. Luego nos encontramos con Ilma y Crawford y nos comenta cómo fue el proceso para crear el Mars. Originalmente iba a ser un mini cañón central. Más precisamente la idea de Ilma era que iba a ser un vehículo sobre ruedas. Pero Faria lo escuchó de pura suerte y le sorprendió su respuesta. ¿Y por qué no hacer que flote?, respondió ella. Luego alguien más sugirió que tuviera una espada, luego que tuviera una especie de patineta con mortero. Hasta Cefeto contribuyó con aquel detallito que nos tuvo detenidos mucho tiempo. Por lo que sí, el Mars de manera chistosa es toda una ensalada de ideas. Y hablando de Cefeto, Crawford aprendió a respetarlo, no solo por el tema del Mars, sino también por su lucha contra nuestro enemigo común, los Starles. A su manera, él nos ayudó a enfrentar a Bael. Ya en la cinemática de Manon continuamos el tópico de Cefeto. A pesar de que él dejó mucha información en las memorias de Faria y archivos en torno a los Dolls y los Starles, Manon no deja de sentirse decepcionada, ya que ella buscaba de alguna manera conocer mejor a Cefeto. No sabe por qué recientemente ha tenido esa necesidad de conocerlo mejor, de haber hablado más, no necesariamente de sus antiguos deberes, sino de cualquier tema en general. Sí, recuerdo muy bien que Cefeto solía referirse a sí mismo como el padre de los leselianos, en plan de establecer una jerarquía, pero no logro comprender este sentimiento que tengo hacia Cefeto, a lo que nosotros respondemos: al final tú lo consideras como tu familia. Y ya con eso Manon ya no tiene dudas acerca de cómo proceder con su vida. Más tarde Kanui nos llama debido a que hizo un descubrimiento impactante. Tanto los Arks como los leselianos han estado compartiendo su información y haciendo comparativas y demás. Y por el lado de los Arks habían descubierto que había más leselianos aparte de Manon cumpliendo deberes parecidos. Pero notó una curiosidad muy grande, y es que Manon y Faria no están mencionadas en los archivos de los leselianos. Digo, por el lado de los Arks comprende esta situación, pero no por el lado de los leselianos. Ahora aquí va la mayor bizarrada. Kanui se da cuenta de que Ivana no está mencionada ni por el lado de los Arks ni por el lado de los leselianos. Kanui tiene sus sospechas, pero antes de que llegue a cualquier conclusión necesita toda la evidencia posible. Faria de entrada ya asume que Ivana posiblemente fue una leseliana, por lo que vamos al programa virtual de Lesiel a que los Mags escaneen todo el sistema a ver si encuentra la información de Ivana en lo que nosotros andamos haciendo la misión per se. Y para cuando regresamos, Faria y Manon confirman lo que ya sospechábamos: Ivana efectivamente era una leseliana. Y aquí Kanui nos da una respuesta chistosa, en sus palabras. Eso explica por qué Ivana siempre se me hizo rarita, no solo por su manera de hablar, sino también por comentarios espontáneos que me decían algo más. Y al menos esto no lo dicen en esta parte, pero yo lo diré aquí. El comentario que Kanui citó de Ivana en las historias complementarias de Stía tiene más sentido ahora. Los Dolls no vienen del cielo, son fabricados en alguna parte de Alpha. Comprendiendo que Ivana siempre fue alguien externo a Alpha, tiene todo el sentido del mundo ahora. Y ahora surge la pregunta: ¿cómo van a expresar esta información a Guren? A lo que Manon sugiere que primero hay que compartir esta información con Crawford, ya que él garantizado se va a tomar con más calma todo esto. Y al momento de compartir la info, Crawford en un principio se queda perplejo, pero dejen claro una cosa: esto es una acusación muy delicada. Más les vale tener toda la información antes de compartirla con Guren. Pero ya Crawford de una vez menciona una interrogante personal: si Ivana tenía un rol parecido al de Manon, ¿por qué al final se volvió tan cercana a mí y Guren? De aquí Faria sospecha que la información que necesitamos puede estar en alguna parte de Nameless City, y nos pide ayuda distrayendo a los enemigos del lugar en lo que Manon y Faria van y buscan la información. Para cuando regresamos y analizan la información, descubren toda una serie de registros auditivos, los cuales Faria confirma que Ivana los hizo mientras andaba en Alpha, pero nunca los compartió a Lesiel. Más tarde nos reunimos con Guren en el campamento de Stía, le compartimos todo lo que acabamos de descubrir de Ivana, cosa que Guren no se lo cree para nada, a lo que Crawford responde: Guren, esto es tan impactante para ti como para mí, créeme, a mí también me está tocando una fibra sensible este tema. Así que,
¿Por qué no vemos estos registros por primera vez juntos? Registro número 16. Tuve éxito en infiltrarme en la sociedad de los Arks y me hice pasar como una recluta más. Y hubo dos individuos en particular que me llamaron la atención, Crawford y Guren. Ambos se ven extraordinarios comparados con el resto de los Arks. De momento me dedicaré a observarlos. 1061. He llegado a la conclusión de que Crawford y Guren tienen los perfiles psicológicos perfectos para cambiar el destino de Alpha. Crawford es un líder nato y Guren es un ejecutor impecable. Estoy segura de que él es más un hombre de acción. Día 145. Me he vuelto muy cercana a Crawford y Guren, pero me estoy empezando a preocupar por mi propia vida, ya que yo no soy la persona que ellos creen conocer. No soy una Arks ni una Meteor, pero yo sé lo que realmente está pasando en Alpha, y me entristece que no puedo confesar absolutamente nada. Día 302. Me llegó el dato de que van a probar un nuevo doll poderoso llamado Nilus Stia. Esto me pone en un dilema, ya que yo soy una investigadora de Lesiel, pero yo no soy una Arks de verdad. Voy a tener que pensar muy bien en mi decisión, ya que nosotros somos quienes podemos cambiar el destino de Alpha. Dejaré mi mensaje final en aquel escondite en el risco, junto con todos mis archivos. Ya en el presente Guren se queda perplejo, ya que si Ivana sabía del ataque, ¿por qué no dijo nada? Aquellos comentarios en los que profetizaba su muerte no eran un presentimiento. Ella sabía lo que le iba a pasar. Oh, y Guren sabe perfectamente dónde puede estar esa información pendiente. Crawford reacciona de exactamente la misma manera, pero decide que mejor Guren vaya personalmente a buscar el mensaje, mientras Crawford va a la ciudad central rapidina a conseguir lo necesario para preparar un memorial. Para cuando llegamos al punto junto con Guren, él encuentra los archivos en el lugar exacto que tenía un significado para los tres. Y ya ahora, teniendo todo el verdadero contexto de Ivana, comprende muchas cosas. Aquí Guren nos cuenta que cada que los tres terminaban su entrenamiento, venían a este lugar nomás a relajarse y a observar el cielo, platicando como si no hubiera un mañana. Quizás Ivana simplemente quería estar al pendiente de su verdadero hogar, Lesiel. La nostalgia al final invade a Guren, ya que él recuerda que Ivana nunca dejaba tirado a nadie, ni siquiera raritos como yo y Crawford. Y desde que Ivana murió, pues simplemente ambos ya no tuvieron motivos para revisitar este lugar. Y viendo la situación actual de los Arks, Guren se queda pensando, ¿esto era lo que realmente Ivana quería lograr? Ya reunidos en el lago Alfilia, Crawford y Guren respiran profundo y accionan el mensaje final de Ivana. Guren, Crawford, para cuando escuchen este mensaje, yo ya estaré muerta. Espero que ustedes dos se estén llevando bien sin mí y que las cosas estén marchando tal y como lo planeé. Yendo al punto, si las historias que escuché son reales, Nilus Stia es un enemigo sin precedentes. Los Arks ahorita no tienen la capacidad militar ni un líder experimentado para superar este reto. Lo sé porque yo los observé con ese propósito. Protesté contra mi patrón, pero al final sabía que solo yo podía detener esto. Reduciré el daño de este ataque tanto como pueda, aunque eso me cueste mi vida. Lo hago porque los amo a ustedes dos y a este mundo. No soy una alfiana ni una Meteor, pero simplemente les pido que me perdonen por haberles mentido. Gracias por aceptar este mensaje y a mi verdadero yo. Espero que se hayan convertido en los líderes que yo siempre supe que fueron. En este punto Crawford y Guren reflexionan. Si Ivana era una leseliana, y por el estado en el que encontraron su cuerpo, ¿será que al igual que Manon, Ivana tenía el Overboost? Crawford y Guren se dan cuenta que todo lo que pudo haber salido mal en ese día pudo haber salido mucho peor. Y es irónico cómo por una leseliana muchas vidas se salvaron en aquel día. Y Guren termina comentando, chale, de haber sabido que Ivana era una leseliana hubiera tratado mejor a Faria cuando la conocí. Pero al final Crawford comprende el punto de toda esta odisea. Ivana quería que escucháramos este mensaje después de haber vivido y aprendido de todo lo malo. Más tarde nos reunimos con Manon, Faria y Kanui para contarles cómo fue que se lo tomaron Crawford y Guren. Les comentamos que Ivana siempre quiso confesar todo. En este punto Manon se identifica con Ivana, ya que se da cuenta de lo muy parecida que era su historia con la suya. De haber seguido abusando del Overboost, hubiera acabado igual que Ivana. Ah, ¿verdad? Ahora saben por qué anduve usando metrajes de Manon todo este tiempo. Faria empatizó mucho con la historia de Ivana, ya que indirectamente es por ella que los Arks y los leselianos ahora están unidos. Y ahí andaba quedando con Manon a ver cuando se echaban la vuelta a su tumba para honrarla. Días más tarde, en una vuelta a Cabaris, encontramos a Ilma y Faria discutiendo acerca de cómo mejorar el Mars, sobre todo en el tema de la energía.
ya que la gran mayoría de los Arcs no puede aprovechar como se debe al Mars, y nosotros, quienes podemos aprovecharlo mejor, a duras penas dura 1 minuto y medio. El principal problema que tiene el Mars es que es glotón con los fotones de su usuario. Aquí Ilma comenta que le gustaría crear un día algo que no involucre armas, pero Faria responde, ese es precisamente tu trabajo en este momento. A lo que Ilma responde, oh vamos, ¿uno no puede soñar o qué? Y por ese comentario Faria llega a una epifanía. Los sueños son la raíz de toda meta científica, pero sobre todo, el involucrarte en su construcción. Poco después cachamos por primera vez juntas a Manon y Mary. Fuera de cámara resulta que ambas habían estado interactuando también. Y resumiendo esta escena, Manon es tan mala cocinando que todo lo que crea es veneno. O esa impresión tengo de que va a ser un chiste recurrente en el futuro. Debido a que Manon, a la hora de estar escogiendo los ingredientes, solo los escoge desde la perspectiva nutricional. Y Mary simplemente le da el consejo de que no se enfoque tanto en eso. No es necesario cubrir todos los nutrientes en una sola comida. Y ya por último cachamos a Aina y Kanui en Estia. Debido a sus nuevos deberes, Aina le estaba pidiendo asesorías a Kanui, sobre todo en cómo identificar y aprovechar las fortalezas de tus compañeros. Kanui resalta que los Arcs fueron diseñados para combatir en escuadrones. Nosotros somos una excepción debido a nuestra tremenda capacidad de adaptarnos a cualquier arma, y resalta que el promedio no puede hacer eso. La gran mayoría de los Arcs solo usa un arma en toda su vida, máximo 2. Y por lo limitadas que son las capacidades del promedio, Aina resalta lo difícil que es identificar las fortalezas y debilidades de sus compañeros. Kanui le aclara que hasta para un veterano eso es difícil. Aina comenta que en el punto en el que está, ella con solo ver a sus compañeros en acción, sabe cómo identificar sus fortalezas y debilidades, o sea, es algo intuitivo. Su problema es que de manera metódica no puede llegar a esa conclusión. A lo que Kanui responde, si así están las cosas, entonces yo no tengo nada que enseñarte. Y aquí nosotros nos damos cuenta que Aina ha cambiado mucho. Por lo tanto, Kanui le hace una propuesta a Aina, la cual es que ella se una a los entrenamientos de Estia, para así ver dónde mejorar. De los detalles, Kanui se hará cargo, hasta le dará una recomendación a Crawford. Y con Aina aceptando la propuesta, así es como acabamos este capítulo. Muy bien, ya yendo a las críticas, la principal razón de por qué no he estado subiendo videos últimamente es porque todas las actualizaciones recientes que han habido de historia eran muy chiquitas. Simplemente no valía la pena hacer un video al respecto, con excepción de la historia de Ivana, que bueno, ya debieron darse cuenta que ese fue el plato fuerte de este video. Hubiera llegado a hacer un video hablando solo de esta historia, pero no me percaté que era larga hasta que lo empecé a trabajar todo este epílogo en conjunto. Aparte de la duración que tuvieron 3 de los 4 updates, tampoco me gustó cómo fue ejecutado todo este epílogo. En mi caso, que yo soy el que está grabando, por cachar a los NPCs en un mal ángulo, pues ya me fregué. Como en esta escena, por ejemplo. Y otra crítica que tengo con esta ejecución es que si tú, el jugador casual, quisieras repasar esta historia por una u otra razón, pues simplemente ya no vas a poder hacerlo. Y me considero estúpido por no haberme dado cuenta de este problema desde el 6º capítulo, con el par de historias de Estaquila y los favores que hacíamos entre cinemáticas. En resumidas cuentas, este fue casi un año sabático en tema de historia. Pero bueno, ya este año, el 2026, promete, ya que vamos a tener 2 capítulos enteros. Quizás 3, ya si contamos diciembre. Y si alguien tiene contacto con Sega, díganles que el formato de los mini episodios es mejor que lo que tuvimos en este epílogo. Y no me quejaría de mini episodios de verdad en el inter entre cada capítulo. Ahora pasando a lo que veremos en abril, el siguiente update va a estar ambientado en Alter Realm, una dimensión paralela a la cual tengo la fuerte impresión de que tiene un principio parecido al de los Ultimate Quest. Y recuerdan cómo casi al principio en la cinemática de Crawford y Bruder mencionaron que los Starless estaban más preocupados por cartografiar que por pelear como tal. Yo creo que estas dimensiones paralelas son el producto de eso. Y si observan bien en tanto el mapa de intercepción de Retem como en Caballo, verán que en el lugar donde deberían estar los respectivos pueblos solo vemos cubos, dando a entender que los Starless no tienen información de esos puntos. Y para los que vieron el tráiler del próximo capítulo en inglés, muchos asumieron que la voz del final es la de Crawford. Pero si ven el tráiler en japonés, se van a dar cuenta de que no es la voz de Crawford, es de alguien más. Y ya para rematar me gustaría
Recapitular las tramas pendientes. El tema de entrar a Leciel en los aposentos de ese feto a ver qué encuentran. La trama de la desactivación de los Dolls y sobre todo explicar por qué ellos no atacan a los Starless. ¿Por qué los Alters se vuelven más fuertes en la noche? ¿Por qué los Dark Falses Starless Solus y Dalion aparecen? A ver si tocan esos temas en este año. Y respecto a mi ausencia y la falta de otros proyectos, pues bueno, eso ya lo discutiremos en otro video. Me despido y les dejo el tráiler en japonés para que avalen ustedes mismos lo que acabo de comentar. Hasta la próxima, mis camaradas ARCs. 数時間前、調査隊との連絡が途絶えた。調査隊から最後に送られてきた通信記録にはこう記されている。この場所はおかしいと。どうしちゃったの？私たち同じアークスでしょ？ずっと考えていたわ。この砂漠地帯はあまりにもリテムに似てるって。それであなたたちは何者？あいつらみたいに襲ってこないならちょっとは嬉しいんだけど。調査隊のみんなを手にかけたのはあなただったの？一体どうして？この姿、まさかあなたは。せっかくここまでたどり着いたんだ。ご褒美に真実を見せてあげないとね。